¿Qué tal amigos de Periodismo Digital? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos un invitado de lujo, ahora el exportero y también leyenda del Club América, Adolfo Ríos. Adolfo, muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo y por estar aquí. Al contrario, Giancarlo, un placer saludarte. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, o más bien que nos cuentes esa anécdota con tu padre, porque hemos escuchado en otros lugares también, de cómo te volviste americanista, ya que empezando no te gustaba el fútbol, pero qué mejor que escucharla del protagonista. Mira, realmente fue parte de mi historia. Yo no tenía una relación con mi padre como yo hubiera soñado, como la que regularmente hoy en día, pues un niño tiene con su papá, que se puede acercar, abrazarlo. Yo no podía hacerlo. En una familia con cuatro hombres y dos mujeres, mis hermanas sí se acercaban a mi padre, lo abrazaban. Nosotros como hombres no podíamos acercarnos porque él mismo nos evitaba, decía que no, que entre hombres no se abrazaban. Y esa educación machista que se tenía en aquel entonces. Entonces, a mi padre le encantaba el fútbol, a mí el fútbol no me gustaba, me mareaba, pero un partido de fútbol en blanco y negro, en televisiones que se distorsionaban permanentemente y había que estar acomodando las antenas cada rato, pues no era muy cómodo ni muy atractivo. Entonces, pero a mi padre le encantaba y cada domingo se ponía a ver los partidos de fútbol para ver a la América. Entonces, en una ocasión él estaba viendo uno de sus partidos y mete un gol a América y él se levanta a festejar, pero estaba completamente solo. Entonces, ahí vi una oportunidad de acercarme, me senté al lado de él, mi papá solamente volteó y dijo, ¿qué pasó? Y ya le dije yo, papá, yo también le voy a la América. Y en ese momento me puso en el hombro su mano y me dijo, está bueno. Y entonces yo vi una posibilidad de estar cerca de él. Me senté unos minutos a ver el partido, no entendía nada, no veía ni quién contra quién en blanco y negro, ni qué equipo era uno, ni qué equipo era otro. Por supuesto, no dije nada, me quedé ahí al lado y mete otro gol a América. Cuando mete otro gol a América, mi papá se levanta y apenas iba volteándome a ver y yo ya estaba abrazándolo. Entonces lo abracé, grité gol con todas las fuerzas de mi corazón y no tenía ni idea de quién había metido el gol. Entonces tuve la posibilidad de que gracias al fútbol empecé a tener un vínculo con mi padre y así fue como empecé a tener ese placer, ese gusto y ese privilegio de soñar con ser futbolista. Y yo quería también preguntarte, en la segunda división, en Uruapan, enfrentas a una filial del Club Universidad, de la cual Mario Alberto Trejo era directivo y hablaste con él. ¿Qué se dijo? Porque creo que ahí fue donde se gestó tu llegada a los Pumas. Así fue, Giancarlo. Yo estaba en segunda división ya en Uruapan, como bien mencionas, y nos tocó jugar contra Pumas en EP. En ese entonces ese equipo era representativo de la universidad y era la segunda división de Pumas. Entonces, el doctor Alberto Trejo, al término del partido, se acerca a mí y lo que él me dijo fue, Adolfo, es probable que yo esté a cargo del tema de selección juvenil de México. Entonces, quiero pedirte tus datos para invitarte a que te puedas probar en esa selección. Entonces, yo le di mis datos, le di el teléfono de la oficina de papá, porque en casa no teníamos teléfono. Entonces, así quedó. Terminó el torneo. Al término del torneo, mi padre llega y me dice, te dije que te iba a apoyar.
para buscar tu sueño en el fútbol. Y me llegó y me entregó un boleto de autobús con la fecha del día siguiente de Uruapan a México. Entonces yo veo el boleto y no le entendía y me dice, es que acaban de hablar de Pumas y tienes que presentarte mañana, pasado mañana, en CEU. Entonces este es el boleto para que mañana en la noche salgas a México. Y así fue. Entonces al día siguiente en la noche salgo a México, llego a la central de observatorio allá en la Ciudad de México a esperar un taxi para poderme irme a CEU y llegar a probarme. Yo llegué, eran 8 horas de viaje, saliendo a las 11 de la noche, llegué a 7 de la mañana, de ahí me fui en un taxi a CEU. El entrenamiento era a las 11 de la mañana, llegué como a las 8 de la mañana a CEU y tuve que esperar ahí en la entrada porque no me pueden dar un acceso si Mario no autorizaba ese ingreso. Y después empecé a ver a los jugadores de segunda división con los que yo había enfrentado que iban entrando al estadio. Y lo fui saludando a uno y a otro, que yo me acordaba de ellos, hasta que llegó Mario Trejo. Y cuando llegó Mario Trejo, se sorprendió de verme ahí esperando. Me dijo, adelante, Orfo, pásate, vas a pasar al vestidor. Llegué al vestidor, ya me dieron mi ropa para entrenar y ahí me probé. Yo pensé que era un tema de probarme para algo con selección, pero no, me dijo, vienes a probarte con Pumas. Y ese fue el primer día que entrené en CU. Había jugadores también a prueba, como un Jorge Campos, un Fernando Bernal, un Eugenio Constantino, que después también fueron jugadores de primera división. Entre Fernando Bernal y Eugenio tuvieron una historia corta en el fútbol, pero Jorge Campos, bueno, sabemos lo que consiguió. Y además, ¿recuerdas que ese proceso de selección, digamos, para formar parte ya del primer equipo de Pumas, recuerdas más o menos cuántas personas estaban y aproximadamente cuántas se quedaron? Mira, éramos como 40 jugadores. No todos éramos de fuera. De ahí nos llevaron a la Casa Club y en la Casa Club en ese entonces yo creo que seríamos como unos 12 jugadores que vivíamos en Casa Club, que estábamos a prueba. Recuerdo que estábamos todos en la Casa Club y uno de los jugadores que vivían ahí en Casa Club, bueno, dos de jugadores seleccionados mexicanos, que eran jugadores de Pumas que vivían en la Casa Club, eran dos, era Félix Cruz y Manuel Negrete. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos todos ahí, los jugadores, lógicamente ocupábamos sus habitaciones, porque en cada habitación metían hasta 4 o 5 camas en esa época, cuando había jugadores a prueba. Entonces, nos tocó saludarlos, por supuesto, ahí a estos enormes jugadores mexicanos de Pumas, pero sí éramos como 12 jugadores los que estábamos ahí. Los demás jugadores ya eran también jugadores de segunda división, de tercera división, de diferentes lugares, de diferentes equipos, de Nesa, de diferentes lugares alrededor de la Ciudad de México, que ellos podían estar haciendo los trayectos de Cuautitlán, hacían los trayectos, llegar a entrenar y regresar a donde vivían, porque los que éramos de fuera ocupábamos prácticamente toda la casa club. ¿Cómo te sentiste ya al debutar con el conjunto de los Pumas tan joven? Si no mal recuerdo, a los 19 años lo haces y además en un vestidor que ya había jugadores con una gran calidad como Miguel España, ya mencionabas también que por ahí estuvo Jorge Campos, Manuel Negrete, Juan Carlos Vera, Claudio Suárez. Mira, de los jugadores que en ese entonces había, Jorge y yo llegamos el mismo día a probarnos a Pumas. Sí había grandes jugadores, por supuesto, selecciones nacionales. Con decirte que estaba, bueno, en la portería estaba Olaf Heredia. Había jugadores como Rafael Amador, como Raúl Servín, y como Félix Cruz, que eran los jugadores centrales. También había jugadores con Miguel España, Emanuel Negrete, adelante Luis Flores, o sea, y jugadores jóvenes también como Memo Vázquez, como García Aspe. En el equipo en el que yo estuve en segunda división, pues éramos compañeros
con David Patiño, que éramos de los jugadores jóvenes que estábamos en ese equipo. Y lógicamente Abraham Nava, que después fuimos compañeros también ahí en segunda división, que después fuimos compañeros en primera división también. Sí, realmente era un equipo muy fuerte, era un equipo que tenía grandes jugadores y las expectativas, por supuesto, que eran absolutamente grandes en ese entonces. Mencionaste jugadores como Vera, que después llegaron. Claudio Suárez también fue de los jugadores jóvenes que después llegaron. Él estaba en reserva profesional en ese entonces. Y lógicamente, estar en un equipo como ese, y para mí, que fue prácticamente en primera división mi primer amor, fue una enseñanza grande, lógicamente, en esa inmadurez o en esa inexperiencia de haber llegado y haber debutado en primera división. Me tocó pagar el precio de lo que representé haber debutado en primera división en Pumas, con ese ímpetu y de repente los deseos que a veces eh, llevan a tomar decisiones arrebatadas en portería, y me tocó pagar el precio, pero puedo decirte que aprendí demasiado y ese aprendizaje me llevó a que con los años de experiencia, años después, pues tuve la oportunidad de cosechar en el fútbol mexicano los títulos que conseguí. ¿Cómo fue el cambio ya del Club Universidad a Veracruz? Mira, cuando me hace la invitación el equipo Veracruz, estábamos de pretemporada con Pumas. Miguel Mejía Barón era el entrenador ya del equipo. Yo había tenido situaciones complicadas ya con el equipo, había cometido errores que habían dejado prácticamente al equipo fuera en liguillas. Entonces se acercó Miguel y me dijo, Adolfo, hay una gran oportunidad para ti, para ir a un equipo que esté en formación, que es Veracruz. Yo soy de Uruapan, Michoacán, sí está algo retirado del puerto, prácticamente al otro lado. Pero cuando él me dijo eso, yo le dije, Miguel, dame tu consejo. Y entonces me dice, mira, Adolfo, por un tema de crecimiento futbolístico para ti, yo te recomiendo que vayas a Veracruz. Y le dije, perfecto, adelante, tomo tu consejo con mucho gusto, con la sabiduría que una persona como Miguel Mejía Barón tenía y con el gran cariño y respeto que siempre he tenido. Y me dijo, vas a lograr cosas grandes allá en un tema distinto al que tienes acá. Le dije, tienes razón. Llegué a Veracruz, esto fue en el 90, estuve yo en Veracruz de 90 a 97. Fue cuando más tiempo estuve y tuve convocatorias para selección nacional, porque cuando yo salgo de Pumas llego con un propósito eh, absoluto que yo tenía. Mi único convencimiento para conseguir algo en el fútbol era que tenía que ser campeón. Y yo hice un pacto conmigo mismo, hice un pacto con lo que yo representaba. No me desvelé, no fumé, no tomé, me dediqué única y exclusivamente a mejorar y a aprender todo lo que pudiera. Eso me llevó a selección nacional, gracias a Dios. Pero yo seguía teniendo esa espina clavada de que tenía que ser campeón de primera división. Porque la gente que en un momento dado me había criticado, me dijo que nunca iba a ser campeón de primera división. Y eso para mí era un reto. Y fue un reto que duró desde que yo jugué una final con Pumas, que perdí con América, que fue en el 88, en el 87, 88, hasta el 98 que fui campeón. Entonces fueron 10, 11 años de estar trabajando, de estar comprometido a un propósito, hasta que conseguí ser campeón de primera edición con Necaxa contra Chivas. Y lógicamente, todo ese aprendizaje que tuve con Veracruz me dio la experiencia, el trabajo y la personalidad para ser parte de selección nacional y también de equipo ya profesional cuando llegué a Necaxa. Ya lo decías, antes de seguir un poco con tu carrera en clubes, me gustaría mencionar lo de la parte de la selección nacional, que a pesar de no estar en un club con los grandes reflectores como lo estabas en universidad, sin demeritar obviamente a los Tiburones Rojos,
Jugaste la Copa América del 97 y durante la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Francia 98. Sin embargo, no fuiste considerado ya para la justa mundialista. Hubo un cambio ahí en la dirección técnica. Manuel Lapuente sustituyó a Bora Milutinovic. ¿Platicaste con Lapuente antes de que diera la lista o después incluso para poder hablar, no sé, el por qué no fuiste o algo similar? Mira, Giancarlo, cuando dan la lista, lógicamente, eh, quien confió en mí en todo ese proceso fue Bora Milutinovic. Bora confió en mí en ese trabajo porque fue un trabajo de varios años. O sea, no fue simplemente una convocatoria para jugar eliminatoria mundialista. A mí me tocó ser titular no solamente en la Copa América, también en la Copa USA que se jugó en los Estados Unidos, que hoy en día es Copa Oro, que fuimos bicampeones con la selección mexicana. También me tocó jugar la Copa Carlsberg, la Copa Kirin también, que son copas que se jugaron previas a esa eliminatoria mundialista. Entonces prácticamente hubo muchos partidos y mucha preparación previa para llegar a esa eliminatoria. Y cuando llego yo a esa eliminatoria, me toca participar como titular y conseguimos el boleto para el Mundial. Cuando faltaban incluso 2 jornadas para que terminara la eliminatoria, en un partido contra El Salvador, en El Salvador le ganamos 1-0 con gol de Luis García y calificamos al Mundial. Entonces en el vestidor gritábamos todos, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Pero después jugamos contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, empatamos y la gente en ese entonces no perdonaba que un equipo mexicano empatara con un equipo como Estados Unidos cuando apenas estaba en desarrollo futbolístico. Y en ese momento la federación o la comisión de selecciones nacionales toma la decisión de cesar a Bora Milutinovic y llega a Lapuente. Y Lapuente era mi entrenador en Necaxa. Pero él en Necaxa, cuando yo llegué, lo que me dijo fue, tú conmigo no vas a jugar. O sea, esa fue su bienvenida. Cuando pasé a su oficina, me dijo, tú conmigo no vas a jugar. Entonces, ahí empezó otro tema que tenía que ver con el demostrar lo que yo era dentro de la cancha. Entonces yo le dije, le agradezco mucho, profe, yo no vengo exigiendo un lugar, aunque venga a selección nacional. Yo voy a demostrar lo que he demostrado en cada equipo y si yo valgo algo, lo voy a demostrar acá. Y si le puedo servir al equipo para algo, usted decide, usted decide. Pasó el tiempo, él se va a selección nacional, yo me quedo como titular cuando él se va en Necaxa y quien se acercaba mucho a mí era el profe Basagaistegui, que era el preparador físico de Necaxa, que también se fue con la Puente a la selección. Entonces él me llamaba, me decía, Adolfo, me dice Manolo que tú sigues jugando como lo estás haciendo y vas a estar en la selección, vas a estar en el Mundial. Entonces, eh, yo agradecía los mensajes, por supuesto, aunque no lo creía mucho, sinceramente. Cuando viene la lista, incluso los álbum Panini, ahí está Adolfo Ríos, en el 98. Entonces ahí, aunque no hayamos ido, ahí estamos en el Panini. Viene la lista y no estoy en la lista final. Sí me lo esperaba, porque yo nunca me enteré ni supe cuál sería la situación que determinó que tuviera eso con Manolo Lapuente. Pero después del Mundial, sí, llegó a un entrenamiento y me dijo, el que me dijo fue Raúl Arias, Adolfo, te quiere hablar Manolo y está aquí. Entonces le dije, Raúl, no tengo pues, nada que hablar. Dice, no, 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 Adolfo, que no quede por ti, habla con él. Está bien. Llegué con el profe, lo saludé. Me dijo él, te vengo a dar una explicación de por qué no te llevé al mundial. Le dije, profe, le agradezco mucho su atención. Si usted me hubiera llevado al mundial, yo no le hubiera preguntado por qué me llevó. Y si no me llevó, tampoco le pregunto por qué no me llevó. No, 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 no. Yo te la voy a dar. Le dije, está bien, profe. Me dice, tú no eres un portero para ir a un mundial de segundo o tercer portero. Entonces,
hablé con Jorge Campos y le dije, Jorge, dime si estás bien para ser titular, porque si no estás bien, el que viene de titular es Adolfo Ríos. Entonces, como me dijo que estaba bien, por eso no te llevé. Entonces, cuando me dijo eso, sinceramente, o sea, me sorprendió. Yo le dije, profe, con todo respeto, le agradezco su explicación, pero a un mundial, hasta de aguador, o sea, es un mundial. Yo le dije, profe, gracias por su explicación. Y me fui más confundido que como llegué. Pero, pero sí tuve esa posibilidad de hablar con él. Y realmente nunca supe cuál fue esa situación por la cual él haya definido de no llevarme. Si yo no era titular, pues, como segundo de ser portero, por supuesto que estaba dispuesto a ir a un mundial. Y anímicamente eso te ayudó o en cierto momento te dio para abajo porque, digo, la noticia, ya lo mencionas, era algo raro, te confundió porque llevaste ya ese proceso y prácticamente el grupo se veía ya en la Copa del Mundo, incluyéndote a ti. Fíjate que no te puedo decir que no me dolió, o sea, por supuesto que me sorprendió, pero lo que me fortaleció literalmente fue la afición, fue la gente, porque los medios de comunicación, porque no hubo una situación tan complicada en los medios que no dijera que Adolfo Ríos no merecía estar en el Mundial. O sea, todos era una situación general que decían, Adolfo tenía que estar en el Mundial. Nos sorprende que no esté en el Mundial. Si él jugó la eliminatoria, o sea, absolutamente. Entonces, la gente en la calle me decía, si iba a un restaurante, la gente me decía, Adolfo, tú tenías que haber estado en el Mundial. Entonces, eso me fortaleció. O sea, eso fue para mí, para mí tuvo más valor eso, que si yo hubiera ido al Mundial y la gente me dijera en la calle, es que, ¿cómo fuiste al Mundial si no lo merecías? Entonces, realmente me fortaleció mucho la afición, la gente, los medios. Lógicamente, el dolor de no haber estado en el Mundial. Pero para mí, literalmente, el Mundial comienza en la eliminatoria mundialista. Y yo jugué toda la eliminatoria mundialista. Entonces, para mí, haber conseguido el boleto para el Mundial, para mí es un premio al trabajo que hice, al esfuerzo que hice y que hice un aporte, al igual que todos mis compañeros, que estuvimos en esa eliminatoria para darle a México el pase al Mundial. Y volviendo ya a tu carrera en clubes, llegas a Necaxa y posteriormente, en el invierno 98, quedas campeón frente al Guadalajara. ¿Qué significó para ti aquel penal atajado a Alberto Coyote en dicha final? Mira, la verdad es que cuando empatamos en el partido de ida en el Estadio Azteca, Giancarlo, veíamos lejana la posibilidad, o sea, porque Chivas era favorito, pero nosotros internamente sabíamos que éramos un equipo fuerte, que éramos un equipo que estaba bien dirigido por Raúl Arias y que teníamos todo que ganar y nada que perder. Si nos ganaba Chivas, íbamos contra el mejor equipo del torneo. Tenían un gran equipo, grandes jugadores, y la verdad es que eran una aplanadora. Entonces, llegamos, por supuesto, con la motivación de hacerles daño, de buscar ganar el partido y ser campeones. Entonces, ya habíamos perdido una final el torneo anterior a ese contra Toluca. Entonces, teníamos una sed de revancha muy, muy grande. Y más cuando llegamos al Estadio Jalisco. El Estadio Jalisco estaba repleto, repleto. Había mariachis en los lados las laterales de la cancha y atrás de las porterías. Entonces, si había alguno que otro necaxista, o sea, ni se veía, o sea, no se veía. Entonces, realmente sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Cuando viene esa jugada del penal, recuerdo bien porque un gran amigo mío fue el que cometió ese penal, Marcus López, que de hecho por él vivo yo acá en Querétaro. Entonces me dice, parejita, parejita, por favor, ataca el penal.
Y por supuesto que el más interesado en atajar el penal era yo, pero yo veo cuando se acerca a Luis García. Yo a Luis García ya había tenido la posibilidad de atajarle un par de penales anteriormente. Entonces ya le había atajado yo un penal cuando él, si no mal recuerdo, estaba en Atlante. Entonces ya veo esa posibilidad de atajarle un par de penales. Se acerca a Carlos Hermosillo y me dice, siempre se acercaba cuando iba a ver un penal y me decía, Adolfo, ¿a qué lado te vas a tirar? Porque él se recargaba a ese lado y si tenía yo la oportunidad de atajar el balón, era el primero que arrancaba para despejar el balón. Entonces, ya lo teníamos eso como acuerdo. Entonces, volteo y veo a Luis García. Entonces, cuando veo a Luis García, le digo a Hermosillo, me tiro a mi derecha. Entonces, yo ya sabía que Luis, si lo tiraba, me iba a tirar a mi derecha. Entonces, si me lo cambiaba, pues ya, gol. Me dice, perfecto, me pongo de este lado. Y en eso volteo nuevamente y el que veo que viene caminando con el balón en las manos es Coyote. Y le grito a Carlos. Entonces le grito, se acerca, me dice, ¿qué pasó? Le dije, no, lo va a tirar Coyote. Me tiro a mi lado izquierdo. Dice, ah, perfecto, y se cambia de lugar. Entonces llega Coyote, se enfila y dispara. Y me lo tira a mi lado izquierdo y lo atajo. Eso yo creo que sí hubo una situación de cambio de mentalidad del equipo en ese momento. Porque de haber entrado ese gol, la euforia del equipo de Chivas, la localía, la gente, los jugadores, hubiera cambiado el escenario radicalmente. Y fue al revés, porque cuando atajo ese penal no se escuchó nada en el estadio. Incluso cuando lo atajo y llega después a despejar el balón Carlos, yo volteé a ver al árbitro porque dije, ¿por qué no se escucha nada? O sea, a lo mejor lo van a repetir o algo, pero no. O sea, en ese momento la gente se quedó callada, quieta. Y ahí fue donde me enteré que sí había necaxistas en el estadio, porque a lo lejos alcancé a escuchar así algún murmullo de emoción. Y y después viene el gol de Chava en el segundo tiempo, de Chava Cabrera, al Pulpo Zúñiga, un disparo cruzado por abajo muy complicado, que nos da el primer gol. Y después el gol con una gran jugada, primero de Aguinaga y después de Hermosillo, para darle y tocarle el balón a Sergio Vázquez y hacer el segundo gol. Que ya con el segundo gol prácticamente sellamos ese título en el Estadio Jalisco. Y cumpliste la promesa que te habías hecho desde un principio al jugar fútbol, Adolfo, porque ya habías quedado campeón, pero después vendría otra gran noticia, porque en el 99 arribas al Club América. Y cuéntanos cómo se dio tu llegada al conjunto de Cuapa. Fue muy extraño, Giancarlo, porque yo llegué a entrenar y íbamos a empezar la pretemporada con Necaxa en Cuautitlán. Entonces, cuando llego yo a entrenar, bajo de mi coche y voy pasando al lado de la oficina de Raúl Arias y me dice, Adolfo, ¿de qué pasó, Raúl? Buenos días, pásale a mi oficina. Paso a su oficina y me dice, ¿sabes qué, Adolfo? No te cambies. Le dije, ¿perdón? Le dije, no, no, no te cambies. Es que sabes que ya no perteneces a Necaxa. Le dije, Raúl, ¿cómo que no pertenezco a Necaxa? Me dice, no, eh, me llamaron ayer en la noche y tienes que presentarte el día de mañana en Cuapa, te vas a la América. Entonces yo me quedo sorprendido, entonces le digo, oye Raúl, pero a mí nadie me dijo nada. Me dice, no, a mí tampoco, me lo dijeron apenas ayer. Entonces mañana te presentas en América. Entonces, híjole, pues al día siguiente llego a Cuapa, cuando voy a entrar al vestidor, que me acuerdo yo con mi papá cuando era niño, que veíamos a los jugadores de América de ese entonces, y yo decía que yo era Néstor Rafael Verderi. Entonces, los porteros de aquel entonces, Paco Castrejón, Rafa Puente, pero yo decía que yo era Néstor Verderi. Entonces, cuando voy a ver el vestidor, que voy a entrar, se abre la puerta y sale Néstor Verderi. Entonces, lo veo, me quedo en shock. Me dice, Adolfo, bienvenido a la América, soy Néstor Rafael Verderi, soy tu entrenador de porteros. Digo, Néstor, déjame darte un abrazo, por favor. Dice, perdón. Digo, es que yo de niño era Néstor Verderi.
Entonces, déjame darte un abrazo. Pues, claro que sí. Entonces, para mí fue de verdad un placer eh, que jugadores que yo admiré de niño, tuve la posibilidad de trabajar con él y Néstor fue el que me dio la bienvenida a la América. Después en selección tuve el privilegio de que mi entrenador fuera Miguel Marín. Yo de niño veía los partidos de América contra Cruz Azul, en donde en Cruz Azul el portero era Miguel Marín. Entonces fue mi entrenador también en selección nacional. Entonces, en ese sentido, estoy agradecido con Dios de que tuve esas leyendas cerca de mí, dándome sus consejos cuando yo jugaba. Aprendiste y tuviste unos grandes maestros, sin duda ya nos lo comentas. Y yo quería preguntarte, además, llegas a una institución en momentos complicados como era América en ese entonces, porque habían pasado 13 años sin levantar el trofeo hasta que llega ese verano del 2002. ¿Cómo viviste ese torneo y esa final donde incluso le atajaste un disparo a Gutiérrez, que muchos, y yo coincido con ellos, significó el título para las Águilas? Mira, en ese torneo calificamos prácticamente de panzazo. Calificamos en octavo lugar. Incluso el día que calificamos, había algunos equipos que tenían que combinarse los resultados para que no nos dejaran fuera. Cuando calificamos, por supuesto que lo festejamos porque habíamos hecho un buen torneo. El equipo jugaba bien, teníamos un equipo fuerte, teníamos un equipo que sabía perfectamente lo que quería dentro de la cancha. El entrenador era Manolo Lapuente, pero ya había superado yo el tema con Manolo Lapuente porque cuando él llegó a América, me dijo, cuando yo era capitán en América, era titular en América, y cuando llega Manuel Lapuente, en la charla técnica, me dice, hoy inicia Hugo Pineda, o sea, me mandó a la banca inmediatamente, después se acerca a mí y me dice, te dije que conmigo no ibas a jugar. Le dije, profe, usted manda. Pero en el partido que fue contra Atlas, allá en Guadalajara, Hugo Pineda a los 15 minutos se lastima desafortunadamente y entro yo a jugar. Entonces yo traía un ritmo de trabajo bastante bueno, al grado de que un mes después de ese partido, se acercó el profe Lapuente, me llamó a su vestido y me dijo, necesito que juegues todos los partidos, no solamente los partidos locales, sino también los partidos de Libertadores. Así que va a haber viajes muy pesados, pero dime si estás dispuesto a jugar todos. Le dije, por supuesto que sí. Entonces, a partir de ahí ya no lo volví a sacar. Y cuando llegamos a la liguilla, enfrentamos lógicamente equipos complicados. El superlíder había sido La Piedad. Le ganamos a La Piedad, dirigido por Víctor Manuel Bucetich. Después enfrentamos en semifinales a Pumas. Eliminamos a Pumas y llegamos a la final contra Necaxa. Y Necaxa era un equipo que no había recibido un gol en toda la liguilla. Un equipo bien ordenado, bien trabajado por Raúl Arias. Perdemos el primer partido, el partido de ida 2-0. Entonces, cuando venimos al partido de vuelta, el primer tiempo termina 0-0. Nos quedaban 45 minutos nada más. Yo recuerdo las palabras del profe Lapuente en medio tiempo, porque todos esperábamos que nos diera un discurso de motivación. Y cuando llegamos, se pone enfrente y nos dice, solo les pido un gol, nada más. Y nos quedamos todos viendo, dice, si después nos hacen más, no pasa nada, solamente les pido un gol. Fue lo que nos pidió. Entonces, cuando salimos a la cancha, salimos sin presión. O sea, dijimos, muchachos, vamos a buscar un gol. O sea, vamos a hacer un gol. A lo mejor con un gol íbamos a perder 2-1 y no salíamos campeones. Pero nos quitó un peso de encima impresionante. Cuando salimos y hacemos el primer gol, ahí nos damos cuenta de cuál era el propósito del profe Lapuente. O sea, metimos el gol, cambió el escenario radicalmente. Era un equipo de Necaxa antes del gol, porque se apoyaban todos, se gritaban todos, hablaban todos, se hacían cobertura todos. O sea, era un equipo bien ordenado que no veíamos por dónde. Cuando hacemos el gol, se empezaron a gritar, empezó el nerviosismo, se empezaron a desconfiar entre ellos. El público prácticamente se metió a la cancha.
empezó a temblar la cancha cuando metemos el gol. Y lógicamente eso cambió tanto que empezó a temblar el estadio. La gente parecía en tercera dimensión. Cuando hacemos el gol del empate, prácticamente todo el estadio se caía. Hacemos ese gol del empate y la gente que al principio y el equipo que enfrentábamos empezamos a ver que había perdido completamente la seguridad de que tenían un título en la bolsa. Y así fue como nos fuimos a los tiempos extra. Ahí, ¿cuál fue el discurso de La Puente? Porque ya nos comentaste el que hubo durante el entretiempo, pero yo quisiera saber cuál fue el que él hizo para salir después de la prórroga. Mira, como prácticamente fue ya en la cancha, o sea, ya ahí nos juntaron, por supuesto, a todos, y ahí lo único que nos dijeron, entre motivación y todo, dijeron, todo está en nuestras manos. O sea, eso fue todo. Todo está en nuestras manos. Entonces ahí fueron agarrando prácticamente, agarrando por grupos, a la defensa, a la media cancha, la motivación y todo. Pero ese era el tiempo extra en donde era gol de oro. Entonces, no era los tiempos extra que se juegan ahora, en donde hasta que se termine el tiempo extra termina el partido. Entonces, acá era, ahora sí que el que mete gol gana, porque ese era el reglamento en ese entonces, y lógicamente sabíamos lo que representaba. Estuviste, digo, en distintos equipos, también ahora en la parte final de tu carrera en el América. ¿Consideras que la presión es máxima? Porque incluso lo has dicho tú en repetidas ocasiones, que no es lo mismo jugar contra ellos, refiriéndome al América, que ya estar dentro del plantel azul crema. Sí, mira, eh, me tocó estar en diferentes equipos y saber lo que era enfrentar al América. Entonces, en los equipos en los que me tocó estar antes de llegar al Club América, el partido que buscábamos cuando nos daban el calendario de juegos era buscar la fecha y cuándo enfrentábamos al América. Y regularmente ese partido venía el día del club, venía la prima doble o triple, y lógicamente la intención de todos estar al 100% para enfrentar ese partido. Entonces, sabíamos lo que se representaba. En Pumas, lo más importante era ganar el América. En Veracruz, cuando le ganábamos a América, literalmente se hacía carnaval. En el bulevar cerraban los negocios y todo el mundo a festejar que le habíamos ganado a la América. En Necaxa, desde que llegamos, enfrentábamos a América y decíamos, nos dicen el hermano menor, vamos a demostrar qué hermano menor ni qué nada. Entonces, si había algún extranjero que acostumbraba a irse a cenar entre semana, no, hombre, nos concentraban toda la semana porque íbamos a jugar contra América. Y ahí decíamos, aquí vamos a demostrar quién es quién. Y después llegó América. Y con esa idea y esa certeza de que los equipos que enfrentan a América sacan lo mejor absolutamente para ese enfrentamiento y para esa fecha y para ese partido, sabemos lo que representa jugar en América y enfrentar a todos los demás equipos. Y de acuerdo a tus actuaciones, la gente te pone dentro de los mejores guardametas en la historia del conjunto americanista, junto a Héctor Miguel Celada, el propio Adrián Chávez, Guillermo Ochoa, por ahí Moisés Muñoz, entre otros. ¿A ti qué sensaciones te deja esto? Yo creo que todo lo que vas sembrando en tu vida futbolística y en tu vida familiar, lo vas cosechando con los años. Si bien es cierto, a mí me tocó al inicio de mi carrera estar a punto de retirarme del fútbol a mis 19 años, por todo lo que representaron los fracasos de mi inicio de carrera, sí existía también esa posibilidad. Y yo hablé con mi familia, les dije, me voy a regresar a Uruapan, ya no quiero jugar al fútbol. Porque la gente me insultaba en la calle, la gente me agredía, mi coche lo rayaban, ponchaba las llantas de mi auto. Entonces, el fútbol no era tan bonito como yo lo pensaba y yo lo soñaba. Pero cuando me dijo mi hermano, acá están diciendo lo mismo, en Uruapan, entonces había que tomar una decisión. Y la única decisión que en ese entonces tomé es que voy a ser campeón y voy a trabajar para ser campeón. Y fueron años, muchos años, pero con el paso de los años, la vida te va dando experiencia
vas analizando y viendo que si pudieras tú cambiar en un momento dado algo de tu inicio, tu vida hubiera sido diferente. A lo mejor no hubiera llegado al nivel que llegué, tal vez me hubiera conformado, hubiera pensado que ya había conseguido lo mejor en mi carrera, en mis inicios. Lo mejor llegó al final de mi carrera. Entonces, literalmente ha sido para mí un privilegio estar en los equipos en los que estuve, porque siempre di lo mejor de mí, absolutamente. Y me podrán criticar si me equivoqué o no dentro de la cancha, pero en mi trabajo de todos los días, de intención de ser mejor cada día y dar lo mejor a la institución que representé siempre, eso siempre lo hice. Y lógicamente, eh, con el paso de los años, la situación de llegar a América cuando ya era yo seleccionado nacional, ya había sido campeón de primera división, y además de eso, con una etiqueta de 13 años de no haber salido campeón. El América sí venía con una necesidad grande de exigencia. Y esa exigencia, después de 13 años en América, ya era un tema mayúsculo. Y el haber conseguido ese título con tanta sequía, sí nos ha puesto en el mapa de la historia del Club América. Y eso, por supuesto, que es un privilegio, porque tuve yo la bendición años después. Cuando yo salgo de Pumas, llego 10 años después a la América. Entonces ya había jugado yo 7 años en Veracruz, 3 años en Necaxa, cuando llego yo a América. Entonces, es un tema, sí, de personalidad, de esfuerzo, de sacrificio, pero principalmente de compromiso. Y gracias a Dios tuvimos esa alegría y ese privilegio de levantar una copa con América después de 13 años que no se levantaba. Y todos los que estuvimos ahí es algo que hoy en día lo recordaremos y lo recordaremos siempre, tanto las victorias como los fracasos, porque son parte de nuestra vida y no hay uno sin otro. Y hablando de porteros, yo quisiera saber tu opinión acerca de Guillermo Ochoa, que ha sido muy criticado principalmente en las últimas horas y también durante este torneo, porque hubo ciertos errores puntuales que la afición y que incluso los medios de comunicación le achacan al guardameta. Mira, las críticas van a existir siempre. Eso no va a cambiar. Lógicamente, un personaje y una figura como Memo Ochoa va por su quinto mundial. Entonces no es un portero normal, común y corriente, que acabe de empezar o que tenga su carrera y que en su carrera pase desapercibido. O sea, yo platiqué con él antes de que él se fuera a Europa y no era tan diferente la situación cuando él se va a la situación que está viviendo ahora. Pero cuando hablo yo con él, me dice, Adolfo, ¿tú qué piensas? Yo le dije, Memo, yo sinceramente creo que es la oportunidad grande para ti, para que tú te vayas y puedas poner en grande de dónde vienes, que es América. Tu nombre, no ha habido un portero mexicano en una primera división en Europa como titular como lo hizo Memo Ochoa. No ha habido otro. A lo mejor alguno debutó, jugó, por ahí no lo sé. Pero que haya sido titular en los equipos en los que estuvo, haciendo en Francia, en los equipos en los que jugó, en el Ajaxio, haciendo historia, no lo hay. Después regresa y viene por una situación después de un mundial también en el cual termina siendo figura. Hoy va por su quinto mundial. Entonces, la situación de críticas no es lo mismo que critiquen a Juan Pérez a que critiquen a Memo Ochoa. Lógicamente, todo hoy en día tiene que ver con los ratings de televisión. O sea, con el llamar la atención, con el criticar a alguien que saben que están criticando, pero que van a llamar la atención por esa crítica. Entonces, hoy, desafortunadamente, lo que representa la integridad periodística se está acabando. O sea, tristemente, hoy tienen que hacer polémica, tienen que faltar el respeto a los jugadores, tienen que faltar el respeto al entorno, a la afición incluso, para poder tener más rating en programas. Y sin dar un tema exclusivo, sino que se sienten con el derecho
de encarar a cualquier jugador. Cuando tenemos que definir que una cosa es lo que pasa dentro de la cancha y otra muy diferente, lo que es la persona. Entonces, la jugada, por ejemplo, que se le critica a Memo es en el primer gol que le hace Toluca, donde sí tiene cierta responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida. Yo, sinceramente, en ese sentido, le doy más responsabilidad a la falta de seguridad que mostró la defensa. Porque si tú en ese momento mantienes a tu defensa, que es parte compartida, que es lo que Memo tenía que haber hecho, que toda la línea defensiva se quede fuera del área. No se metan al área para nada. Manténganse afuera. Porque si ya sabe Toluca que le han hecho muchos goles, Toluca incluso el torneo anterior le hace un gol así también, el mismo defensa central que le hizo el gol, nomás que de cabeza. Porque para un portero, ver que vienen corriendo todos los delanteros y todos los defensas, cuando el balón ni siquiera está en juego, ya vienen corriendo todos para adentro. O sea, ahí literalmente la defensa tiene que tener la personalidad y el valor de dar un paso a la derecha en lugar de seguir corriendo todos a la izquierda para perderse la portería. Y dejar en fuera de lugar a los que entren antes. Y lógicamente le da una apertura diferente a Memo para poder salir con más confianza. No se ha caracterizado Memo por ser, y lo digo principalmente desde que regresó de Europa. Eh, Acá trabajó mucho las salidas antes de irse, pero en Europa es diferente. Los centros son mucho más complicados. Eh, la forma incluso de pegarle al balón con un balón distinto al que jugamos acá en México. Es un balón mucho más rápido. Entonces el portero europeo tiende a jugar mucho en la línea y él lo fue asimilando así. Porque si él entrenó así durante todos los años que estuvo allá, pues es normal que cuando llegue acá, llegue con esa forma de jugar, porque eso es lo que le ha dado resultado. No arriesgar. Y acá en este caso, él juega como él aprendió en Europa a jugar. Y eso es lo que da resultado a él. Por eso va por un quinto mundial, por eso sigue siendo titular. Y para mí sigue siendo el mejor portero de México. Entonces, no es un tema en el cual determine que por un error hoy se le esté crucificando como se le está intentando crucificar. Un error lo comete cualquiera, en cualquier momento, pero lo que Memo ha logrado eh, poner el nombre de América con lo que él ha hecho, su nombre está grabado con letras de oro en América. Y ya por último, Adolfo, ¿qué piensas del actual plantel del Club América y con ellos sus más recientes fracasos porque no se consigue la liga desde el 2018? Esa es la labor que tienen que estar trabajando, para eso es para lo que tienen que enfocarse. O sea, ser campeón no es sencillo. En nuestro país no es fácil ser campeón y hoy en día se está viendo. Eh, Muchos compañeros, comentaristas, analistas, dicen que la liguilla es otro torneo. Pero no es así, es el mismo torneo. Porque si no, que me digan entonces quién quedó campeón del torneo anterior, si es otro torneo. O sea, es el mismo torneo, pero se juega diferente. ¿Tiene que jugarse diferente? Por supuesto que sí, porque tienes que aprender a ganar, tienes que aprender a jugar con lo que tienes enfrente y contra lo que tienes enfrente. Entonces es una situación no nada más de trabajo y personalidad, y no nada más de decir, vamos a jugar como estamos acostumbrados. Sí, qué bueno. América me parece que en el partido de ida termina por un gol perdiendo que le pudo ir peor, pudo haber terminado 3-0, pero terminan con un 2-1. Entonces, América en casa, con la forma como estaba jugando, yo no veía de ninguna manera una situación imposible que ganara 1-0. O sea, es ganar 1-0 en tu casa, con el mejor equipo de todo el torneo, que es América. Entonces, que lo había conseguido durante todo el torneo. Lógicamente, cuando viene la situación de la necesidad, es en donde entra también el trabajo del técnico. Y lo que hizo Fernando Ortiz ha sido espectacular. Para mí, para Adolfo Ríos, en donde termina él sin tomar una decisión de acuerdo a la necesidad del equipo y sin ponerme yo como entrenador, ni mucho menos, porque no soy entrenador.
pero sí desde atrás de la portería donde me tocó estar. Esa es la necesidad que tenía de ir por fuera con un jugador que tuviera las características para ir por fuera como un Jürgen Damm, y no lógicamente con un jugador como Lara, que es un excelente defensivo, un muchacho que tiene una proyección extraordinaria, pero que no tiene la gran capacidad para discernir la cuestión de definición de centros o de jugadas para poder atacar y ofender, en este caso a Toluca, en la necesidad que el equipo tenía de ser más certero. Eso es lo único que yo argumento. En todo lo demás, América es lo que buscaba y lo que tenía que hacer. Y lógicamente, por una fracción, un espacio de centímetros, termina siendo la diferencia. Bien anulado el gol por fuera del lugar, porque esa es la regla. Y lógicamente termina Toluca merecidamente pasando a la final. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias por aceptarnos la invitación y por darnos tu valioso tiempo. Al contrario, Giancarlo, te agradezco la entrevista, un placer platicar contigo y te deseo lo mejor en todo lo que viene para ti, en temas también de lo que tú estudiaste y de lo que tú sueñas con estar. Sigue, la verdad es muy cómodo y muy agradable para mí encontrarme con personas como tú, porque de verdad disfruto este tipo de entrevistas porque estás bien preparado. Entonces sigue igual, te mando un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.